Buenos días, Hare Krishna. Continuando con la serie de Luna en Nakshatras. Ahora vamos a hablar acerca de Maga. Fácilmente les puedo decir que se puede emplear mínimo 2 horas hablando de cada una de estas mansiones lunares. Esta en particular ha sido el resultado de mucha investigación acerca de personajes que tienen el Sol, el ascendente o la Luna en esta constelación llamada Maga. Muy bien, vamos a pasar ahora a presentarles a esta décima constelación. Este es un factor importante. La primera es Ashwini, regida por Ketu, número 1. La décima es regida por Ketu, Maga. Y la número 19, la nakshatra número 19, es otra regida por Ketu, que es Mula. Si ustedes se dan cuenta, 1, 10, 19, numerológicamente es el número 1 y todas estas están en signos de fuego. El Sol se exalta en el primer signo de fuego, Aries. El Sol es regente del segundo signo de fuego, Leo. Y el Sol está cómodo en el tercer signo de fuego, Sagitario, cuyo regente Júpiter es amigo del Sol. Esto es interesante. Bien, vamos a presentar esta información. Vamos ahora por las imágenes que preparé para este caso. Maga es una mansión lunar gobernada por Ketu. Ketu tiene este símbolo, el nodo lunar sur. Este es el símbolo de Ketu. Entonces hay que recordar eso. Este es el símbolo. Debido a que Ketu se considera como un planeta sutil, un planeta sombra, no tiene una masa que se pueda observar en el espacio. Entonces vamos a presentarlo con este símbolo. Continuamos. Vamos por el símbolo. Este es interesantísimo. El símbolo de esta constelación es un trono. Esto nos va a ayudar a comprender bastante la naturaleza de Maga. El símbolo es un trono, donde obviamente es un legado de diferentes ancestros o este poder que viene como herencia para un futuro rey, ¿no? Un futuro rey recibe como herencia el trono. Esto nos habla de los ancestros, el linaje, los antepasados. Maga tiene mucha conexión con los ancestros. Por esa razón hay que entender que su símbolo es un trono. Ahora, ¿quién se va a sentar? Obviamente alguien que está predestinado a sentarse acá. Este poder, ¿sí? La palabra maga significa poder. Este presente, este obsequio, este regalo o bendición viene por una cuestión de linaje. Es decir, un gobernante es mucho mejor cuando sus ancestros tienen también esta cualidad de ser gobernantes. De acá viene el tema, por ejemplo, de las razas. Mientras una raza se conserva pura, conserva sus cualidades, ¿no? Y eso lo pueden observar incluso en los animales. Hablamos de razas de caballos, razas de perros, etc. Entonces, por ejemplo, una raza de caballos es muy preciada porque tienen virtudes o cualidades y es muy importante conservar la pureza de una raza porque eso ayuda mucho a conservar las cualidades. Similarmente, se explica que antiguamente, la raza de gobernantes, de emperadores, etc., era muy importante conservarla, el linaje. Así que antiguamente el así llamado racismo no era malo, no era considerado despectivo o criminal o terrible hablar acerca de la raza. Era muy importante conservar la pureza de una raza y reconocer y señalar que había distintas cualidades en una persona de acuerdo a su raza. Muy bien, esto tiene que ver como una introducción para esta constelación Maga, regida por Ketu. Continuamos, ya vimos sobre el símbolo y nos vamos a la deidad que guarda relación con este símbolo.
La deidad regente de esta mansión lunar son los Pitris o los ancestros. En ese sentido, hay muchas deidades de los ancestros. La conocida Blavatsky, por ejemplo, menciona en sus escritos acerca de los Pitris o los ancestros. Y esto también se menciona en varios textos. Puedo citar a dos, que es el Manu Samhita, también en el Mahabharata y en algunos Puranas, sobre las diferentes deidades que rigen los ancestros. Tenemos deidades que rigen ancestros de los semidioses, ancestros de los humanos. Ahí tenemos a los Manusya Pitri, Manusya quiere decir humanos, a los Deva Pitri, a los ancestros de los Devas, y tenemos a los ancestros de los demonios también. Voy a poner como ejemplo otra foto. Perdón, antes quiero decirles que quien está en esta imagen es uno de los ancestros de los Pándavas. Perdón. Este personaje es Yayati, como les mencioné, el ancestro de los Pándavas. Entonces tenemos aquí esta imagen referencial. Y la próxima es a Yayati ascendiendo a los cielos. Aquí está. Esta imagen es del mismo Yayati. Eso se encuentra en el Mahabharata. Cómo es que Yayati está ascendiendo a los cielos. Entonces, cuando se refiere a que la deidad regente de Magas son los Pitridevas o los regentes de los ancestros, bueno, hay que hacer diferencias. Como mencioné, hay ancestros de seres humanos, ancestros divinos de los devas y ancestros de los demonios. Y existen otros tipos de clasificaciones. Esto es muy importante porque nos conecta con la tradición y la importancia de realizar ofrendas a los ancestros. Vamos ahora con otra imagen para comprender más acerca de esta constelación. Vamos por las cuestiones técnicas. Tenemos a Maga, que se ubica en el signo de Leo. Entonces abarca desde los 0 grados hasta los 13 grados 20. Así pues, está explicado por varios astrólogos, y eso también lo estuve investigando, que entre los líderes, Leo rige sobre los líderes, los presidentes, monarcas, etcétera, y las autoridades en general, entre los líderes, aquellos que tienen el ascendente, el sol o incluso la luna en Maga, estos líderes son los mejores. Son los mejores porque tienen el fervor religioso, tienen la cualidad de Ketu, de ser desapegados, pero al mismo tiempo de obtener poder naturalmente. Son personas que manejan el poder de manera muy desapegada, casi religiosa, y esto es muy importante. Ahora vamos a ver cuando analicemos un poco de un par de personajes, sobre todo, que tienen el sol en esta constelación. Hay personas en este video que también estoy haciendo con la luna en Maga. A ver, continuamos. Repetimos nuevamente. La 10ª constelación llamada Maga se encuentra en Leo y abarca desde los 0 grados a los 13 grados 20 minutos de este signo. A ver, para analizar, como siempre lo digo, para analizar los efectos de una nakshatra, hay que considerar primero el planeta regente del signo. El planeta regente de Leo es el Sol. Y luego, el planeta regente de Maga es Ketu. Así pues, esta posición es la combinación de la energía del Sol y Ketu. Ambos comparten una cualidad muy importante, que es el calor, el brillo. Ketu tiene como significado bandera, pero también significa brillante. Y en algunos textos clásicos ustedes pueden leer que Ketu es tan brillante y ardiente como el sol. Así pues, Ketu favorece lo que es la inteligencia, la iluminación espiritual,
etc. Bien, entonces la energía del Sol y Ketu a tener en cuenta cada vez que analizamos esta posición de Maga. A ver, como les mencioné, la palabra Maga quiere decir poder y también significa presente, ¿no? Un obsequio, un regalo, una dádiva. Eso es lo que significa poder y el presente, es decir, el regalo, el obsequio. Y tiene que ver con lo que expliqué casi al inicio del trono. Uno obtiene un poder, un trono por herencia, como una especie de presente. Muy bien, si el poder viene de esa manera, es mucho mejor, porque uno pertenece de alguna manera a un linaje de personas que han tenido el poder y que uno es merecedor justamente por este linaje, por esta raza, porque tiene las cualidades de tener el poder. Ok, continuamos y ahora vamos a analizar cuál es la energía, palabras claves para entender a Maga. El sol nos indica la autoridad y la identidad. Esas son las palabras claves del sol. En una carta astral, el sol te va a indicar dónde está la autoridad de una persona o dónde está su identidad o el así llamado ego. Eso es lo que el sol representa, la autoridad o el ego. En ese sentido hablamos de identidad. Y Ketu significa en esencia el desapego, ¿no? En cambio, Rahu es la obsesión, el apego. Ketu es lo opuesto, el desapego, la renuncia. Así pues tenemos identidad y desapego o autoridad y desapego. De eso estamos hablando cuando nos referimos a Maga. Y por eso justamente un líder que tiene el sol o el ascendente en esta constelación, claro, apoyado por otros factores importantes, tiene a ser un buen líder y va a exhibir esas cualidades en su vida. Vamos ahora por los personajes que seleccioné. Hay muchos y les voy a presentar a 5 de ellos. Quizás los conozcan, ¿eh? Quizás han visto estos rostros antes, personajes muy conocidos. Tenemos entre los presentes de aquí a un astrólogo. A ver, vamos por los nombres. Tenemos a Maharishi, quien fue un personaje muy conocido por difundir su método de la meditación trascendental o MT en inglés. Fue el guía, el gurú de varias figuras públicas, ¿no? Tenemos a los Beatles, a Clint Eastwood, a, no recuerdo el nombre, pero fue de alguna manera el guía de muchos personajes públicos, sobre todo en Norteamérica. Tenemos a Yogananda, también tiene conexión o tiene algo aquí en Maga. Y tenemos a este astrólogo, Noel Tyl. Vamos a ver por aquí algunas imágenes. Aquí están. Estos son los libros de este astrólogo, Noel Tyl. Tiene varios libros, los pueden encontrar en versión Kindle o digital en Amazon. Tiene como 30 libros, 33 libros muy interesantes e importantes. Bien, continuamos. Tenemos perdón, voy a cerrar esto. Tenemos a otro personaje clave, importante, a Aurobindo o Sri Aurobindo. Ustedes pueden informarse, pueden darse el trabajo de investigar y leer la vida de estas personas, pero yo les recomendaría para el caso presente más de Sri Aurobindo y Narendra Modi, quien es el actual primer ministro de India, y de quien voy a hablar brevemente. Las cartas de ellos dos las voy a presentar porque tienen dos aspectos interesantes. Vamos a ver. Tenemos primero a Aurobindo. Esta es la carta natal. Entonces, fíjense, él tiene justamente al Sol en Maga. Y su ascendente es Cáncer. Tiene a Marte y Júpiter exaltado, obviamente, aquí en Cáncer. Y en la casa 2 tiene al Sol en Maga. Tiene a Mercurio y Venus. Debido a que el Sol está en el primer pada de Maga, en la carta Navamsha, el Sol está fuerte exaltado. Es decir, además de tener al Sol en su propio signo,
en la carta Navamsha nos muestra a un sol fuerte. Eso es muy, muy importante para este caso. Si uno quiere conocer más de quién es Aurobindo, puede darse el trabajo de investigar y les voy a presentar información breve que estuve viendo por acá. Esto es, por ejemplo, una página donde se habla de la biografía de esta persona. Él fue, por ejemplo, como se dice acá, revolucionario, poeta, escritor y maestro espiritual. A ver, dice por ejemplo, mm, bueno, acá está la fecha de su nacimiento. Si ustedes buscan a Aurobindo Natal Chart, pueden conocer su carta natal. Por ejemplo, para ilustrarles sobre el punto del desapego, fijémonos en su carta. Tiene al sol en Maga, ¿ya? En la casa 2 del trabajo, el dinero, etc. Entonces, acá hay algo interesante, dice. Un abogado de Baroda que se admiraba ante la actitud de Aurobindo con respecto al dinero, casa 2, recuerden, dijo lo siguiente. Otra cosa que observé en él fue la total ausencia de amor al dinero, ¿no? La total ausencia o desapego, ¿no? La total ausencia de amor al dinero. Solía traer la suma que ganaba para 3 meses en una bolsa, que luego vaciaba en una bandeja sobre su mesa. Nunca se preocupaba por guardar el dinero en un cofre bien cerrado, ni anotaba lo que gastaba. Un día le pregunté por casualidad por qué guardaba el dinero en aquella forma. Se rió y entonces respondió, bien, eso es una prueba de que estamos viviendo entre personas buenas y honestas. Yo le dije, pero nunca notas nada como para poder comprobar eso. Entonces, con el rostro sereno, me dijo, es Dios quien toma nota por mí. Él me da lo que yo necesito y guarda el resto para sí. De cualquier manera, Él no me hace pasar necesidades, porque entonces yo me tendría que preocupar. Y así, por ejemplo, este es para dar una muestra de cómo se manifiesta este sol en su casa 2 en esta nakshatra y es un sol exaltado, o sea, no es que es algo débil y no es que Aurobindo ganaba poco dinero, él trabajó para el gobierno británico. Y esto lo menciono porque él es lo que en este momento llamaríamos una persona que expuso a los así llamados, si ustedes navegan por YouTube van a conocer a los famosos Illuminati, es decir, aquella gente que quiere controlar el mundo, que traman conspiraciones para circular falsa propaganda, armando guerras de manera artificial, etc. Y eso tiene mucho de cierto. Por eso en su época, Aurobindo fue encarcelado por mostrar todo el aparato político de Inglaterra para someter muchas culturas, no solamente ahí. Y aquí está, esto lo pueden encontrar incluso en Wikipedia, en este reporte. Por ejemplo, bueno, voy a leer algo para mostrarles, dice. Aurobindo también denunció los pretextos con los que los británicos justificaban su dominio sobre la India y el imperialismo en general. Dice, el imperialismo, voy a hacer más grande esto, ¿está? El imperialismo tenía que justificarse a sí mismo frente a esa moderna forma de sentir que la, esclaviza, que la, esclavilaci- perdón, que la esclavización de una nación por otra, de una clase por otra, de un hombre por otro, resultaba repugnante para la moral. Y la única forma de lograrlo era fingir que se actuaba en calidad de fideicomisario de la libertad, encargado desde las más altas esferas de civilizar a los incivilizados e instruir a los incultos, hasta que llegara el momento en que el benevolente conquistador, o sea, Inglaterra, hubiera cumplido su tarea y pudiera retirarse de forma altruista. Estos fueron los pretextos con los que Inglaterra justificó la usurpación del legado de los mongoles y nos deslumbró para que diéramos nuestra aquiescencia como tributo al esplendor de su rectitud y generosidad. Okay. En un video que presenté sobre estos temas, Sir William Jones, quien fue el que tradujo o presentó el sánscrito como una lengua muy,
muy rica, muy profunda y perfecta ante la sociedad de los ingleses, la sociedad, la alta sociedad inglesa. También en un momento él llegó a oponerse justamente a las maniobras políticas de su país, porque Inglaterra, al saber que el sánscrito era una lengua muy exacta, muy profunda, y que India llevaba literalmente cientos y cientos de años de adelanto en el estudio de las lenguas, Inglaterra, la táctica política que adoptó Inglaterra fue presentar al mundo a la India como si ésta fuera inculta y sus ciudadanos fueran analfabetos. Entonces esto fue una maniobra política diciendo que, bueno, los hindúes son incultos, son analfabetos y nos necesitan para recibir educación. Esto lo dijo Sir William Jones, ¿no?, quien fue el primero en presentar la riqueza del sánscrito al mundo entero. Y Aurobindo también denunció justamente al gobierno británico y fue llevado a prisión. Ok, esto les menciono justamente para entender su carta natal. Fíjense, tiene el sol en esta posición de la casa 2, que tiene que ver con el trabajo, lo que se habla, lo que se dice, lo que se predica. La casa 2 es eso. Y tiene ahí a Venus y a Mercurio. Y en su carta Navamsha tiene este sol justamente ahí fuerte. Bien, vamos ahora, voy a cerrar un momento esto. Vámonos por la siguiente carta natal. Tenemos al actual primer ministro de India, Narendra Modi, y esta es su carta astral. Ustedes también la pueden encontrar. Escriben Narendra Modi, Natal Chart, y les salen los datos. Bien, él también, al igual que Aurobindo, tiene el sol en Maga. Aquí está, a propósito, esta es la carta astral. La tiene casi exactamente, casi igual que Aurobindo. Aquí está el sol, vamos por acá. Tiene el sol a 0 grados 35 minutos, prácticamente igual que Aurobindo. Es decir, en el primer pada de Maga. Esta es la carta astral de Narendra Modi. Es por eso que también tiene su sol exaltado en la carta Navamsha, en Aries, igual que Aurobindo. Ok, continuamos entonces. Entonces vamos por acá. Para hacerlo más bonito esto voy a ver. Aquí estamos. Narendra Modi, ascendente Libra con Marte. Si uno se da el trabajo de leer también la vida de este personaje actual, primer ministro de India, va a entender cómo se manifiesta este Marte en el ascendente y Mercurio, Sol y Saturno en su casa 11, con Venus, el regente de su ascendente, Venus en la casa 10. Si vemos en su carta Navamsha, él tiene la luna, igual que Aurobindo, en Tauro y el sol en Aries. Vamos a regresar a Aurobindo. Aquí está. Luna exaltada aquí en Tauro, en su Navamsha, y el sol también. Narendra Modi, igual. Sol y luna aquí. Muy interesantes. Bien. Quizás no conocemos mucho de la situación o la vida política de India. Para eso habría que remontarnos hacia atrás, hacia esos momentos cruciales de la independencia y cómo es que la familia política Gandhi, a lo largo de todos estos años hasta hace poco, tuvo mayoría en el Congreso de India. Eso de alguna manera llegó a su fin con el ascenso a primer ministro de Narendra Modi. Entonces muchos lo catalogan a él como el que llevó a su fin a esta dinastía de la familia política de Gandhi. Ahora es él quien tiene el control y es una persona que ha logrado muchas metas, muchas cosas importantes a nivel político, económico, educativo, etcétera, en su país, sobre todo en el estado donde él originalmente empezó a trabajar y gobernar, que es en Gujarat. Vamos por acá, espero no aburrirlos con esta información. Aquí está, está en BBC, página esta, pueden encontrar información interesante
acerca de Narendra Modi, que él de pequeño vendía té, ayudaba a su padre a vender té en una estación de tren. Ese fue, vamos a decirlo, su eh, inicio humilde, su inicio tan simple en la vida. Pero a esa edad, a los 8 años, tan pequeño, él formó parte del partido conocido como el Bharatiya Janata. Aquí está. Solo a los 8 años de edad formó parte de este partido político. Y si uno ve en la carta natal los periodos, se da cuenta que eso ocurrió en el periodo de Marte. Su periodo de Marte, sí, él empezó a inmiscuirse, no inmiscuirse, sino a entrar en el mundo de la política. Y él tuvo un periodo difícil en la vida, y eso ocurrió en su época, en su periodo de Saturno, en el 2002. El periodo de Saturno ya terminó hace poco y ahora está en un periodo bastante fuerte de su carrera, el periodo de Mercurio, que va a terminar el 2033, es decir, aún se esperan muchas cosas positivas de este personaje Narendra Modi. Acá, por ejemplo, el título lo dice: el ex vendedor de té que venció a la dinastía Gandhi en India. Bien. Bien, esto ha sido algo muy interesante. Sería cuestión que ustedes se den el trabajo también de leer, investigar, pero para no hacer más largo esta presentación, les quería mencionar eso. Tenemos a este político y primer ministro de India, que es un personaje muy carismático, y eso se nota por el Sol, Mercurio y Saturno, aquí en la casa 11, la casa de la riqueza, de las alianzas, perdón, de los amigos, etcétera, y a Aurobindo. Muy bien, entonces lo dejamos aquí, pero antes vamos a resumir lo que significa esta constelación Maga. Tiene como símbolo esto, que es lo que nos recuerda Ketu, o el nodo sur. El símbolo es un trono para gobernar, donde se sienta alguien que tiene autoridad de manera legítima. Tenemos las deidades que representan, o la deidad de esta constelación es los Pitris, los ancestros. Energía del Sol y Ketu. Autoridad o identidad y desapego. Abarca desde los 0 grados de Leo a los 13 grados 20 del mismo signo. Muy bien, espero que esto les haya interesado y despertado más la curiosidad. Como les digo, hay muchísimo por hablar e investigar. Será hasta la próxima. Nos vemos con Purva Falguni, el siguiente Nakshatra. Hare Krishna.